Hola chiquillos, ¿cómo están? En este video resolveremos una pregunta de medidas de posición que se encuentra en el modelo de la prueba de matemática para la admisión 2020. La pregunta dice, se realizó el experimento de lanzar dos dados 200 veces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la siguiente tabla adjunta. Y esta tabla nos muestra la suma de los puntos de dos dados y la cantidad de veces, la frecuencia nos indica la cantidad de veces que resultó aquella suma en los lanzamientos. La pregunta es la siguiente, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? En la primera nos preguntan sobre el primer cuartil, en la segunda sobre el tercer quintil y en la tercera sobre el percentil 54. Para resolver esta pregunta utilizaremos las siguientes fórmulas que nos van a indicar la posición del dato que ocupa aquella medida de posición que nos están pidiendo, pero respecto de nuestra muestra, que en total tenemos 200, que están resumidos en nuestra tabla adjunta. Y una vez encontremos la posición de aquel dato que nos están solicitando, con nuestra tabla adjunta vamos a poder ver cuál es el que corresponde según la posición que tenga en la tabla. Vamos con la primera afirmación donde nos preguntan sobre el primer cuartil. Para calcular el primer cuartil utilizaremos esta fórmula, donde los cuartiles se representan por la letra Q. Si nos preguntan por el primer cuartil, consideramos que K es igual a 1. Entonces en nuestra fórmula vamos a reemplazar K por 1 y N corresponde a la cantidad total de datos de nuestra muestra, que sería 200. Ahora calculamos, entonces la posición del cuartil 1 va a estar dado por 1 por 200 más 1 dividido en 4. Desarrollamos este cálculo. Sería 1 por 200 más 1, lo cual es 201 dividido en 4. Y 201 dividido en 4 es 50,25. Cuando el resultado nos da decimal, la medida de posición que buscamos será el promedio entre el dato que se encuentra a la izquierda de esta posición y a la derecha. Es decir, tendremos que buscar los datos que se encuentren en la posición número 50 y 51 para sumarlos y dividirlos en 2. Recuerden que esto es posición. Entonces, para buscar los datos que están en la posición 50 y 51, debemos recurrir a nuestra tabla de frecuencia. Y lo mejor para buscar estas posiciones va a ser escribir la frecuencia acumulada. Para escribir la frecuencia acumulada tenemos que ir sumando las frecuencias de esta forma. Acá copiamos la primera y luego para continuar acá abajo tenemos que sumar 10 más la frecuencia que viene, que sería 28. Luego sumamos 28 más 13, lo cual nos da 41. Luego sumamos la frecuencia que viene, que en total nos daría 60. Luego sumamos la que viene, que nos da 86. Fíjense que con esto ya llevamos acumulada hasta el dato número 86. Y nosotros necesitamos identificar el dato que se encuentra en la posición número 50 y el dato que se encuentra en la posición número 51. Para eso, buscamos la frecuencia acumulada más cercana y mayor a los datos que tenemos acá, que en este caso sería 60. Y esto nos va a indicar que el dato en la posición número 50 y en la posición número 51 es el 5. Entonces tendríamos que calcular nuestro cuartil 1 como 5 más 5 dividido en 2, lo cual nos da 5. El cuartil 1 corresponde entonces a 5. Por lo tanto, la primera afirmación es correcta. Antes de continuar con la afirmación 2, les quiero explicar por qué buscamos la frecuencia acumulada mayor y más cercana. Y es porque, si nos fijamos en la frecuencia, el 2, la suma de puntos 2, se encuentra ocupando desde la posición número 1 hasta la 10. Luego, desde la posición número 11 a la número 28 tenemos la suma de los puntos que da 3. Luego, desde la posición número 29 a la 41 tenemos que la suma de puntos que está ocupando aquellas posiciones es la 4 y así sucesivamente. Entonces, con nuestra frecuencia acumulada se nos hace más sencillo encontrar las posiciones de los datos que nosotros queremos buscar. Vamos ahora con la segunda afirmación donde nos piden buscar el tercer quintil. Para buscar los quintiles vamos a utilizar esta fórmula,
donde los quintiles están representados por la letra K, K mayúscula. Si queremos el tercer quintil, K va a ser 3. Entonces tenemos que reemplazar acá en K3 y nos va a quedar de la siguiente forma. El quintil 3 va a estar dado por 3 por n, que nuevamente son los 200 datos que tenemos, más 1 dividido en 5. Para calcular esto yo primero voy a hacer esta división de 3 quintos, lo voy a expresar como decimal, y luego voy a multiplicar por 200 más 1. Entonces lo que tendríamos sería 201 por 3 quintos, que su división es 0,6. Realizo la multiplicación y sería 6 por 1 es 6, 6 por 0 es 0, 6 por 2 son 12. Luego, como tengo una cifra decimal, corro la coma, un espacio hacia la izquierda. Entonces, la posición del tercer quintil va a estar dada por el número que nosotros tenemos acá, pero como nuevamente es un número decimal, el tercer quintil va a estar dado por el promedio del dato que se encuentra a la izquierda de esta posición y a la derecha. Es decir, va a estar dado por el promedio del dato que se encuentra en la posición 120 y la posición 121. Y esto queda dividido en 2. Entonces tenemos que buscar los datos que se encuentran en la posición 120 y 121 en nuestra tabla de frecuencias. Como todavía no podemos visualizar la frecuencia acumulada que sea más cercana y superior a 120 y 121, tenemos que seguir desarrollándola acá. Entonces, seguimos sumando 86 más 24, lo cual nos da 110. Luego 110 más 25 nos da 135. Y aquí ya podemos distinguir cuáles son los datos que se encuentran en la posición 120 y 121 que corresponden al 8. Entonces tendríamos que reemplazar 8 más 8 dividido en 2, el promedio entre 8 y 8 es 8. Por lo tanto, nuestro tercer quintil es el dato número 8, por lo tanto la segunda afirmación es correcta. Y vamos con la tercera afirmación donde nos piden encontrar el percentil 54. Para calcular los percentiles utilizamos esta fórmula, donde P representa percentiles. Cuando nos piden el percentil 54, K equivale a 54. Entonces tendríamos que reemplazar. Y aquí tendríamos que escribir el percentil 54 va a estar dado por 54 por nuevamente n, que serían los 200. O sea, 200 más 1 dividido en 100. Para desarrollar este cálculo, al igual que antes, lo que voy a hacer primero es esta división, 54 dividido en 100, y luego lo voy a multiplicar por 200 más 1. Ahora, es lo mismo multiplicar por 54 y luego dividir por 100. Pero yo lo voy a hacer de esta forma, 201 por 0,54. Multiplico el 4 primero, acá me queda 4, 0, 8 y luego por el 5. 5 por 1 es 5, por 0 es 0 y por 2 sería 10. Realizo la suma y acá me queda 4, 5, 8, 0 y 1. Como tengo dos cifras decimales, corro la coma 2 espacios hacia la izquierda. Al igual que antes, nuestro resultado de la posición es un número decimal. Por lo tanto, el percentil 54 va a estar dado por el promedio entre los datos que ocupan la posición número 108 y la posición número 109. En el caso que esto nos hubiera dado un número entero, directamente aquí ya sería la posición de la medida de posición que nosotros estamos buscando. Entonces, el dato que ocupa la posición número 108 y el dato que ocupa la posición número 109 lo buscamos según nuestra frecuencia acumulada, que sería acá. Entonces, el dato que ocupa la posición 108 y 109 es el 7. Por lo tanto, el promedio entre 7 y 7 sería 7. Por lo tanto, el percentil 54 corresponde al dato 7 y esta afirmación es verdadera. Entonces nuestra alternativa correcta sería la letra E, 1, 2 y 3.